Estamos recibiendo con enorme gusto a Julio Cardoso, que preside justamente el Instituto de Colonización. Bienvenido. ¿Qué tal, Cardoso? Muchas gracias, un gusto para mí también. ¿Por qué la necesidad de investigar los 10 años? Bueno, es una decisión tomada a inicio de este gobierno. Nosotros en el año 20 ya se había votado una cifra para el presupuesto siguiente, previendo eso, dado que por todos los organismos del Estado, al ingresar el nuevo gobierno se le pidió una auditoría para ver el estado de situación en que se encontraba, cómo recibíamos nosotros, en este caso, al Instituto de Colonización. O sea, no es una cuestión de ver si ha habido anomalías o malos actos, sino de saber la situación. Un diagnóstico. Un diagnóstico. Se demoró un poco porque evidentemente se presentaron 4 empresas en el año 21. Yo entiendo que una auditoría en un organismo que tiene que ver con la tierra no es lo mismo que hacerlo organismos que están jurídico. Exactamente. Entonces, muchas preguntas, se dilató, conveniencia de contratación de técnicos especiales por parte de las auditores, llevó a que se presentaron no cumpliendo todos los requisitos y se declaró desierto en el año 21. Se tuvo que llamar nuevamente y este año se aprueba, ahora hace 3 directorios atrás se aprueba se le adjudica a una de las empresas de auditoría, que tiene simplemente 5 puntos importantes, que es la adquisición de tierras durante el periodo del año 2010 al 2020. Se intentó incluso por parte del delegado de la oposición de que fuera desde el 2000, o sea, más años aún para atrás. No se lograron los votos para eso. Y adjudicación de tierras, compra de las mismas, adjudicación, como comportamiento de los colonos, endeudamiento, productividad, medio ambiente. Esos son los puntos fundamentales que tiene que ver la auditoría a partir de ahora. ¿Qué tiempo tiene para la realización? Y es largo, ¿no? Revisar todas las compras de tierras, las adjudicaciones y cómo se hicieron, el comportamiento de la parte financiera y económica, yo pienso que no menos de 6 meses debe llevar. Y el Instituto hace normalmente, tiene sus mecanismos de contralor también, ¿no? Es más, tenemos la auditoría interna que también ha trabajado, nos ha hecho recomendaciones, las estamos, en aquellos actos que había que corregirlos los hemos corregido, estamos tratando también, eso es continuo, ¿no? Más todo el control del Tribunal de Cuentas que se nos hace, más los informes que damos continuamente a Presidencia de la República. O sea, es un organismo, un ente público, un ente autónomo, que tiene a su vez su autonomía, como lo dice el nombre, pero también no depende económicamente de ninguna ayuda del Estado, sino que se autofinancia con la renta que los colonos pagan. Hemos logrado... Hagan, porque también siempre se ha hablado del endeudamiento, ¿no? La morosidad. Se habló del endeudamiento. No se hablaba, era una realidad. Sí existe además, pero tenemos casi el 93% al día de los colonos, ¿verdad? O sea, hay endeudamientos que son crónicos de más de 10 años, 15 años, que hay personas que ya ni existen como colonos, no son ex colonos. ¿Qué pasa con esas tierras? Esas tierras son del instituto. No, ya sé, pero... Eso está en manos de otros colonos. Nosotros rescindimos el contrato, lo sacamos, al que no paga, entrega la tierra y se la adjudica a otro aspirante a colono. O sea, las tierras, eso es bueno saberlo también, porque cuando se hablaba de que no se entregaban tierras o que había dificultades, esas tierras nunca están vacías porque hay aspirantes a colonos y pequeños productores familiares que te piden, no me das pastoreo por un tiempo hasta que lo entregues. Esa es la realidad. Cada vez que vamos a entregar una fracción, 5 o 6 familias salen a la calle porque están ahí adentro. ¿Existieron trabas, como se dijo, políticas a lo que es toda esta auditoría? No, para nada. En realidad nos dio por sorpresa que el ministro dijo de esa trabas, porque en realidad la semana anterior había ingresado al directorio la decisión de la empresa que se adjudicaría. Ninguna traba. Lo que se demoró fue esa burocracia propia que tiene el Estado y la demora en consultar todos aquellos puntos por parte de los auditores, hasta llegar a cumplir con las exigencias. Al contrario, yo espero que un llamado del ministro, porque yo trabajé del 2010 al 2015 en el instituto. Rodrigo Herrero, que está hoy también conmigo, trabajó del 2015 al 20 y Andrés Berta Reyes fue presidente del instituto en el periodo del 2010. O sea, hay 3 directores en este momento que hemos participado en la actuación del instituto en estos 10 años, que se van a auditar. O sea que nosotros no para nada, al contrario, tenemos la tranquilidad de que se puede investigar. Pueden haber errores, evidentemente, como en todo, pero no situaciones que puedan llamar la atención en el sentido de malos actos
digamos, con intenciones que no tienen nada que ver con la colonización. Muchas veces salta el tema de la colonización ante determinadas situaciones concretas. Sí. Desde que se menciona que gente es colona o es colono si no pudiendo hacerlo porque no tiene porque está fuera de las características y los requisitos para ser colono, porque tiene otro trabajo, porque no está frente al campo, o es una figura pública, ha habido nombres en danza. ¿Cómo se otorgaron esos campos? ¿Cuáles son los controles que hace el instituto? Y después saltan otros casos como el de Guido Manini Ríos, su suegro y su esposa, donde a uno le llama la atención que haya tanta duda. ¿Por qué tanta ambigüedad? Uno es colono, sí o no. Claro, hay un eso documento. para lo que nosotros somos Montevideo. No, yo soy de San José. No, vos no sos más montevideano que... Zona muy colonizada. Totalmente, totalmente. ¿Le resulta difícil a las personas entender por qué puede haber tanta ambigüedad y haber tanta indecisión en determinar si Jaime Clara es colono o no? Hay una firma, un documento y chau. ¿Por qué Primero de todo es que la ley es del año 48 y desde esa época a la fecha ha habido incluso cambios en la 11.029, que es la ley madre. Entonces se dan situaciones, por ejemplo, de personas que en su momento fueron adjudicatarios como colonos, que después se recibieron como profesionales, ejercieron la profesión en el medio rural, agrónomo, veterinario, técnico agropecuario, se dedicaron a otra actividad, ¿no? Tienen otro ingreso y siguen siendo colonos. Ahí es una picardía de ellos. Eso ha sido muy criticado, es una decisión de ellos. Nosotros en ese periodo que yo estuve, anterior que les decía, se les puso una renta diferencial porque tenían otros ingresos. La renta diferencial por encima incluso de la renta normal, o sea, de mercado. O sea, para que la gente entienda, pagan más alquiler por esa tierra. Pagan más alquiler. Claro. Lo digo así para que se entienda. Pagan más alquiler por esa tierra. Pero es bueno saber que cuando se les adjudicó, tenían dentro del perfil los requisitos para ser colonos. Después hay casos, el instituto en el año 2000, por ejemplo, yo entré diputado en el 2000 al 2010, trabajamos en lo que se llamaba la mesa de colonización. El instituto estaba para cerrar, tenía deudas de 75% de adeudamiento de los colonos. No tenía fondos, tenía que ir al Banco República para poder pagar el sueldo de fin de mes. Se iba a cerrar, se formó la mesa de colonización con delegados de todos los partidos y de entidades ruralistas y se armó todo un programa que dio el resultado que tenemos hoy, ¿verdad? En ese interín que el instituto tenía ese problema, muchos colonos, que hoy son colonos arrendatarios, compraron la deuda de colonos y el instituto les adjudicó como arrendatario. Por eso, lo que me decías tú de tanta ambigüedad y que hay colonos que aparecen como colonos que tienen determinadas, las características no son las que se debería tener cuando se adjudica, pero en ese momento, dada la situación económica del instituto, de los años 80 al 2000, ocurrieron muchos casos de esos que compraban la deuda y quedaban como colonos. Después eso se fue normalizando y hoy por hoy el instituto, a rajatabla, si no tiene las condiciones, entra. Fíjense en ustedes que nosotros tenemos... Hoy por hoy entregamos ya más de 30.000 hectáreas en este periodo, o sea, más de 1.000 familias han estado favorecidas, hay 6.000 colonos. Sin embargo, tenemos la dificultad para otorgar un predio, que cada vez que llamamos a un predio interesados, se anotan más de 100 familias, y es para una sola, ¿no? Eso es un tema muy importante. Qué complicado. Pero es tan difícil saber si Manini Ríos, su esposa y su suegro son colonos. Ese es otro tema importante. Primero que el tema está bajo en reserva, no podemos hablar de resultados, pero sí de por qué se da. Se da que se compra un campo, y por eso digo hay culpa de todos en esto. Se compra un campo en febrero del año 70 y a los pocos meses nos damos cuenta, o se da cuenta el instituto en aquella época, que el campo no era apto para la colonización y lo sacan a la venta. Un campo de colonización, lo ponen a... Lo pone a la venta. A la venta. Interesados, aparecen interesados. En donde está... Pasa un colono. El señor Moreira, que lo compra. Exacto. Hay ¿Lo compra o es colono? Lo compra. Lo compra como privado. No. Usted puede ser colono propietario. Nosotros tenemos 200.000 hectáreas en manos de colonos propietarios. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Es que el colono es dueño de su tierra, pero está dentro de ciertas normas que el instituto pone como el cuidado, y hay además el permiso para hipotecar, permiso para arrendar, para hacer inversiones y para venderlo. ¿Y para subarrendar también? Seguro, tiene que pedir. Entonces,
Entonces siempre hay esas Y consideraciones. él lo compró como, en la Lo co- categoría de él era Colono propietario. Colono propietario. Bien. Hay una observación del gobierno de la época al señor Moreira, en donde se ha hablado de un sumario que se le hizo, de todo ese tema que no viene al caso. Se hace un nuevo registro de venta en el año 75 y se toma como norma para justificar esa venta el artículo 127. El artículo 127 de la 11.029 dice que si el colono no tiene, si la persona que compra no tiene perfil de colono y el campo no es apto, no tiene ciertas obligaciones, como de vivir, de rentar de cabo, etcétera, etcétera. Ese es el artículo. Pero nosotros para el instituto, el artículo que usamos para sacar fuera de la ley, para que no tenga nada que ver con el instituto, es el 73. El 73 habilita que la colonia salga, el predio salga de colonización. Lo acabamos de hacer en Bella Unión. En la semana pasada votamos la salida de la administración de un propietario que le vende a otra persona y que donde va a ser una zona franca en Bella Unión. Y sale con 5 votos. Necesita 5 votos. Y entonces los argumentos que se han dado en discusiones, que en aquella época habían solo 4 votos, ¿verdad? Había un director que no estaba, que había renunciado y no estaba. Entonces, eso es lo que se ha generado. En este caso, lo que hay que buscar es que las partes, cada una se baje un poco de su posición y lograr un acuerdo. Porque estamos ¿Un acuerdo hablando, hacia qué? ¿Hacia dónde? ¿Para llegar a qué? y que quedan fuera de la colonia, ¿verdad? Que no son, que realmente, porque se les dio oportunidad. Nosotros éramos, el instituto era sabedor de que en los años 70, 90 hubieron irregularidades y que no se habían inscrito como colonos en el registro. Entonces se les dio esa oportunidad por una ley del año 2012 que todos aquellos que habían pasado por eso se registraron. ¿Desde cuándo dejarían de ser colonos? El día que se le vote con 5 O votos. sea que hoy son colonos. Bueno, es la discusión que hay. Yo no puedo exponer. Yo tengo todos los informes y quiero aclararlo a la opinión pública. El directorio no votó, o sea, no aceptó ninguno de los informes que nosotros nos dimos por enterado y lo pasamos a la asesoría letrada. La asesoría letrada le dio conocimiento vista a la parte interesada y hoy está en la sala de abogados nuevamente. No habría ninguna irregularidad entonces por lo que está relatando usted. No, irregularidad no. El tema es una interpretación de las normas. Claro, Está el trabajo del doctor Guerra, Exacto. ex catedrático. También hay otros. ¿Y habría que cambiar la ley? Usted decía 1948, ¿habría que cambiarla? La ley la han cambiado cantidad de veces. cantidad de O sea, veces. el marco de la ley es la 11.029, Bien. pero la ley ha tenido cambios. La ley de repoblamiento de la campaña, de la cual he trabajado juntamente con el senador Larrañaga, que fue el impulsor, modificó muchas cosas en donde todos los predios del Estado que en aquel momento tenían, como es el caso del Ejército, el Banco Hipotecario y el Banco de Seguro, pasaban al Instituto de Colonización y pasaron. O sea, eso es uno de los grandes avances que tuvo la ley. Después, evidentemente, estos son factores políticos. Acá el Parlamento tiene la posibilidad de cambiar la ley y modificar estas normas, ¿verdad? Para terminar muy cortito, el presidente de la República dijo que para él los argumentos recibidos por parte de Manini son por lo menos Entendibles. ¿Solo lo habló con Manini o también lo habló con usted? No, con nosotros hemos hablado, evidentemente, pero no específicamente sobre nuestra posición, sino sobre cómo se estaba haciendo el trabajo, para darle todas las garantías. Por eso nosotros hemos anunciado que una vez terminado esto, le vamos a pedir a otro de los catedráticos, los actuales, porque el doctor Guerra es catedrático, los actuales del Instituto de la Universidad de la República, que nos den un informe final. Y creo que vamos a tener un buen acuerdo. ¿Plazo para esto? Y no tenemos plazo, pero esto cuanto antes se haga mejor. Sí, porque ¿verdad? se está haciendo una bola de nieve Evidentemente. que perjudica al instituto. En definitiva. Totalmente a todos. Gracias, Cardoso, que pase bien. Gracias. Gracias por venir.